creamos la legislación para la asociatividad en cultura. Y para esto, los contenidos que vamos a ver es primero hacernos la gran pregunta, que es si formalizar o no nuestro proyecto. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de figuras jurídicas. Cuando hablo de figuras jurídicas, es sinónimo también de persona jurídica, entidad jurídica, están las personas naturales, cada uno de nosotros, y las personas jurídicas, que son aquellas que las constituimos nosotros como para llegar a los fines que queramos. Y finalmente preguntarnos las posibilidades de asociarnos, tanto como personas naturales o personas jurídicas. Lo primero, y lo que si yo quiero salir de aquí diciendo logré algo, es señalar que la ley, las normas, el derecho es una herramienta. Las normas no son una pared, sino que son una liana, algo que les sirve a ustedes para poder llegar a los fines que desean. Y por lo tanto, es también un derecho humano. Dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Uno, por el solo hecho de ser persona, tiene derecho a participar en la cultura y asimismo tiene derecho también a formar parte de esa cultura, y lo vemos en el artículo 19 de la actual Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a asociarse sin permiso previo. Es decir, nos podemos juntar aquí sin ningún tipo de problema. Pero si queremos gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley para poder ser parte y constituirnos como personalidad jurídica y poder lograr nuestros fines. Y además nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Es decir, yo puedo formar una asociación y tengo todo el derecho a decir, cambié de opinión y me quiero salir. Es decir, así como podemos crear, podemos modificar y podemos salirnos o incluso destruir una persona jurídica porque ya no cumple los fines o ya cumplimos los fines o queremos hacer algo distinto. Entonces, la pregunta es, ¿formalizarse o no? Y frente a esto, a partir de las preguntas que me suelen hacer, he podido crear una categoría, 3 categorías de elementos que son importantes para decir, ¿me formalizo o no? ¿O sigo yo actuando como persona natural? Y esto es el tiempo, el dinero y si deseo alcanzar a otros. Si gasto o invierto un tiempo, un par de horas, una vez al año, si no me interesa seguir invirtiendo tiempo en esta misma actividad a largo plazo, si es algo que hago una vez a las 500, quizás formalizarse no es una opción. Pero si yo tengo interés en que esto sea una actividad que tome gran parte de mi tiempo, es decir, que yo lo considere como un trabajo, que quiero dedicarme a esto, entonces quizás el camino sí sea formalizarse. Entonces, inversión de tiempo sería un primer elemento a considerar. Otro elemento es la inversión de dinero. Y la inversión de dinero también se refiere a la inversión de trabajo, puesto que no es solamente, no, yo no estoy gastando nada, pero estás realizando tu actividad y tu actividad tiene un valor. Por lo tanto, el dinero no solamente yo puse 100.000 pesos, puse un millón, 10 millones, porque cada uno sabe cuánto significa esos 100.000 pesos o ese millón o esos 10 millones dentro del patrimonio de uno. Ahí uno dice, ¿es una gran inversión o no? Por lo tanto, si es poco dinero o es poco trabajo que le dedico y es poco tiempo, quizás formalizarse no es el camino. Sin embargo, si yo quiero lograr optar a ciertos fondos o hacer crecer mi proyecto para que entre más plata, tal vez el camino sí sea formalizarse. Y el último elemento que yo considero también relevante es alcanzar a otros. Si yo estoy en mi casa escribiendo mi diario de vida, obviamente que mi interés es algo personal. Pero si yo quiero que mi trabajo llegue a otros, ya sea para que poder compartirlo o yo quiero también incluso venderlos o simplemente intercambiar, entonces quiero alcanzar a otros. Y para poder alcanzar a otros, las herramientas legales nos van a permitir hacerlo de manera más adecuada. Tal vez si es la mayoría de la respuesta es sí, la formalización sea el camino. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de formalizarse si ahora entró el bichito? Primero es la división de patrimonios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes al momento de formalizarse van a poder decir, ok,
estoy yo como persona y como persona tengo un auto y tengo 100 libros. Ok. Y luego constituyo una sociedad, una fundación, luego vamos a ver, y eso tiene un patrimonio de 500.000 pesos, o 100.000 pesos, o 10 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que cualquier obligación que adquiera esta figura jurídica, en el caso de que tengan que responder, realmente van a tener que responder por el monto del patrimonio de esa figura jurídica. No es que ustedes van a tener que responder con el auto, con los 100 libros que tengan, o si viven con los papás y se ven embargándole la tele. No, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la posibilidad de formalizarse permite hacer una división de patrimonio. Y por eso es súper importante siempre determinar de cuánto es el patrimonio que va a constituir la persona jurídica. Otra situación relevante es el poder acceder a crédito de la banca. ¿Por qué? Porque los bancos piden que para poder entregarnos crédito, para entregar dinero, decir, ok, ¿cuál es su patrimonio? Y si juntamos dinero respecto de todas las personas que lo van a constituir, quizás vamos a crear un patrimonio mucho mayor que el que nosotros como persona natural podemos llegar a tener. Entonces, también permite acceder al crédito a la banca. Otra cuestión es la seguridad, y seguridad para aquellos con los quienes nos relacionamos. Es decir, nosotros tenemos cierta permanencia en el tiempo, es decir, formo parte de una organización jurídica. Entonces, para quienes son nuestros clientes o también para aquellos a quienes les compramos. Otra situación es la posibilidad de optar a fondos públicos. La posibilidad de optar a fondos públicos también se abre mucho más, hay mucha mayor cantidad de alternativas para personas jurídicas, ya sea incluso con la ley de donaciones. Para poder optar a la ley de donaciones culturales se necesita que sean personas jurídicas. Y finalmente se tributa en esta persona jurídica según los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tributar si buscan ayuda con un contador, es necesario siempre, van a tributar según los ingresos que tengan. Es decir, si no hay ingresos, los impuestos que deben de pagar no van a corresponder a lo mismo que si estuvieran teniendo ganancias. Entonces, la tributación, que no los asuste, ¿por qué? Porque todo va a depender que tan bien nos vaya. Es decir, nos va mejor, vamos a tener que pagar más impuestos que si nos va mal. ¿Ya? Entonces, y se separa lo que uno tributa como persona natural como lo que tributa la persona jurídica. Entonces, la gran clasificación que vamos a encontrar en las personas jurídicas para constituirlas va a ser si son con fines de lucro y sin fines de lucro. El lucro no es bueno, no es malo, es como el dinero, no es bueno, no es malo. ¿El lucro qué significa? Es un beneficio económico, es una ganancia pecuniaria que aumenta el patrimonio de los socios que lo integran. Ya, en palabras simples, cuando hablamos de una persona jurídica con fines de lucro, significa que una vez pasado cierto tiempo y si hay utilidades, existe la posibilidad de que las utilidades se repartan entre los socios. Pero si es sin fines de lucro, no existe el reparto de utilidades, solamente se pagan aquellos que hagan trabajo para la persona jurídica sin fines de lucro. Esa es la diferencia, la gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando es con fines de lucro, existe la posibilidad, ni siquiera la obligación, existe la posibilidad de que si hay utilidades, es otra eventualidad, se puedan repartir. ¿Ya? Y el reparto de utilidades, eso es lo que paga impuestos. ¿Ya? Pero, y las personas sin fines de lucro no hacen este reparto de utilidades. Esa es toda la gran diferencia entre una y otra. Entonces aquí tenemos este cuadrito que es lucro, no, sin fines de lucro. Y ahí vamos a encontrar la fundación, la corporación y las organizaciones comunitarias. Y por el otro lado vamos a encontrar las sociedades comerciales y las microempresas familiares. Las microempresas familiares son un tipo de sociedad comercial, pero las traté como aparte, puesto que eso se regula por las municipalidades. Entonces, esta es la gran clasificación de las personas jurídicas. Cuando ustedes estén pensando, ya, ok, me formalizo, con o sin fines de lucro. Y todo va a depender de qué, de los fines, las metas que ustedes tengan según su proyecto. Entonces, veamos las personas jurídicas sin fines de lucro y acá vamos a encontrar fundación, corporación y organizaciones comunitarias. Si hay un momento de mala fama de las fundaciones, es este.
Porque las fundaciones en todos los otros sistemas, para poder optar a fondos, tienen que cumplir con una serie de requisitos y además lo que se hace es constantemente se revisa que se cumpla con los fines que se tuvo al momento de pedir los fondos. Cuestión que en los casos que han estado en los medios no se estaba haciendo y por eso se está en la situación que se está. ¿Ya? Y por lo tanto, al momento de constituir una fundación, corporación o una organización comunitaria, tienen que darse cuenta que si ustedes cumplen con las normas no debería haber ningún tipo de problema. Y veamos, ¿cuál es la gran diferencia entre una fundación y una corporación? Es que en la fundación vamos a encontrar un grupo de bienes y estos bienes están destinados a un fin. Entonces lo importante es, puede ser un auto, puede ser una casa, pueden ser 500 lucas, existe un bien. Y eso es lo importante en la fundación porque ese bien o ese conjunto de bienes se van a destinar a un fin. En cambio, en una corporación lo relevante son aquellas personas que la componen. Entonces, en la corporación lo que se establece es qué características o requisitos van a tener las personas que van a formar parte de esa corporación. Vamos a decir, que pertenezcan al mundo editorial. Ok. Tal requisito van a tener que cumplir. ¿En qué etapa del mundo editorial, por ejemplo? En cambio, en la fundación vamos a decir, no, tenemos una imprenta y por lo tanto esta imprenta la vamos a destinar a cumplir este fin. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre una fundación y una corporación. Cuando me interese más quienes la componen, nos vamos a una corporación y si nos interesa más cumplir cierto fin, que es un fin de carácter público, de un interés social, como es el caso de la cultura, sería una fundación. Y por otro lado tenemos las organizaciones comunitarias que tienen como objetivo representar intereses específicos de una comunidad, de una comuna o un grupo de comunas. Aquí es mucho más específico el fin. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy pensando en ejemplo editorial, voy a relevar autores de cierta zona, entonces, pero es de ciertas comunas en específico que quizás comparten características, es decir, autores costeros. O del interior, por ejemplo. Okay. Eso podría ser una organización comunitaria. Entonces veamos ejemplos. Requisitos para constituir una fundación. Lo primero es la elaboración de estatutos. Existe unos modelos de estatuto que van a encontrar en las municipalidades. Ustedes se meten a la página municipalidades y se meten a personas jurídicas sin fines de lucro, van a encontrar modelos de estatuto. ¿Y por qué? Porque las fundaciones en el modo sin costo se hace por medio de la municipalidad. Que en los estatutos nos van a señalar cuáles son los bienes que la componen, cuándo nos vamos a reunir, cómo se va a disolver, cómo podemos modificar, quién va a ser el director. Todas esas preguntas que a uno le va surgiendo van a estar en los estatutos. Y una vez que tenemos los estatutos, hacemos el acto constitutivo que se hace frente al ministro de Fe en la municipalidad, que es siempre un abogado de la municipalidad. Y ahí se deja en la municipalidad y ahí recién la municipalidad lo que va a hacer un examen de esos estatutos. No hacen mayores problemas, sobre todo cuando uno utiliza los mismos estatutos que tiene la municipalidad. Y luego, una vez que tenemos el ok de la municipalidad, se envía los antecedentes al registro civil y el registro civil procede a la inscripción. Y ahí, ¡pum!, nace la fundación. Entonces, acá tengo un ejemplo de Fundación Astoreca, que es textos de enseñanza, y es una fundación puesto que lo importante para ellos es simplemente cumplir el fin, que en este caso sería la elaboración de textos de enseñanza básica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la gente que trabaja en esta fundación van a ganar dinero por el trabajo que hagan, no por formar parte del directorio. Eso pasa en las fundaciones. ¿Ya? Y las corporaciones y todos los fines de lucro, que si tú eres parte, sin fines de lucro, que si tú eres parte del directorio no tienes un sueldo por ser parte del directorio. Tienes un sueldo que, sí, bien, puedes ser parte del directorio, pero además te dedicas a editar. Ok, se te paga el sueldo por editor. O en mi caso, yo formo parte de una fundación y cuando hago asesoría legal, entonces me pagan por mi asesoría legal y así. Pero los sueldos son a partir del trabajo fuera del directorio. ¿Ya? La corporación se constituye igual que una fundación, por lo tanto aplica lo que dije de mirar en la municipalidad
Y a cada diferencia se requiere un mínimo de 5 personas. En las fundaciones se requiere un mínimo de 3. ¿Por qué? Porque esas son las personas que van a constituir el directorio. Vamos a encontrar un presidente, un tesorero y una secretaria, ¿ya? Entonces, en cambio, en la corporación se requieren 5 personas, pero la administración se hace a través de una asamblea. Como les dije, en la corporación lo importante son las personas y por lo tanto las decisiones que vamos a tomar se tienen que tomar entre todos. Entonces, a diferencia de una fundación en que las decisiones las toma el directorio, y el director actúa como representante legal. Entonces, tanto en la fundación como en la corporación, un elemento súper importante que me faltó añadir es que tienen que pedir un certificado en el registro civil de no coincidencia o no similitud de nombre. Es decir, a usted se le ocurre un nombre de fundación o de corporación. Se me ocurrió Fundación Plagio, le voy a poner. Ya, ¿qué pasa? Que ya existe. Entonces, en ese caso, la idea es poner más de un nombre. Ya, no le voy a poner Plagio, le voy a poner Fundación Educación 2020. Ya, también, otra. Entonces, la idea es que ustedes vayan como 2, 3 nombres. ¿Para qué? Porque se demora el registro civil, se demora alrededor de 7 días hábiles. Entonces, busquen en internet y luego presenten más de una alternativa de nombre. Porque puede ser quizá a la misma palabra le pueden agregar otro término, entonces yo le pongo editoriales plagiadoras, no sé, pésimo nombre. Pero así me lo podrían inscribir. ¿Por qué? Porque no coincide o no coincidiría, creo yo, con otra institución, ¿ya? Y finalmente las organizaciones comunitarias. Aquí yo no encontré un ejemplo editorial propiamente tal, pero encontré en uno que se refiere a danza y teatro, que es Casa Tregua, en donde se permite la residencia experimental, entonces para investigación y producción artística. Y esto se hace en un lugar en específico que es en el Golfo de Arauco, que son las comunas de Lota y Colcura. Entonces, lo que se busca ahí es que los artistas puedan residir en ese lugar para promover la cultura de ese lugar a través del trabajo que pueden hacer bailarines o gente del teatro. ¿Ya? Entonces, las organizaciones comunitarias es un grupo colectivo de 3 o más personas que desarrollan un trabajo permanente y sostenido en el tiempo en torno a acciones específicas de carácter colectivo con sentido artístico y cultural. ¿Ya? Y lo importante es esto, asociar al desarrollo del territorio que habitan. Entonces, si ustedes tienen un proyecto que está súper unido a la identidad de un territorio, quizás la organización comunitaria también pueda ser una opción. Y esas son las personas jurídicas sin fines de lucro. Vamos a las con fines de lucro. Acá, como vimos, las con fines de lucro son aquellas que nos permiten repartirnos utilidades, que podemos decidir sí o no. Entonces vamos a encontrar las EIRL, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada, y es una persona que crea otra persona jurídica. Es solamente una, y va a tener esta otra persona jurídica un RUT y un patrimonio propio. Es decir, yo tengo un RUT y el RUT de esta persona jurídica va a ser completamente diferente y va a tener un patrimonio propio. Por lo tanto, yo puedo, como EIRL, entonces las obligaciones que tenga van a ser respecto de esta persona jurídica y no me van a afectar a mí como persona natural, salvo que cometa delitos, porque cuando uno comete delitos, entonces la idea es que uno se hace responsable ya como persona natural. Entonces, si yo quiero hacer algo propio, no me quiero involucrar con otros, quizás es muy en específico, un trabajo que hago yo muy, muy único, entonces una EIRL es la opción. Por otro lado tenemos las de responsabilidad limitada. Como su nombre lo dice, las empresas las sociedades de responsabilidad limitada tienen limitada su responsabilidad al monto de su patrimonio. Entonces, si cada uno pone 100 lucas y somos 4 personas, son 400 lucas. Entonces, por lo que va a responder esta empresa va a ser por esas 400 lucas. Distinto es que empezamos con 400 lucas y empezamos a ganar plata y bueno, ahora tenemos 4 millones. Ok,
pero siempre va a estar circunscrito a los bienes de la sociedad jurídica. Entonces, las personas jurídicas de responsabilidad limitada vemos que va de 2 hasta 50 personas. ¿Ya? La SPA. La SPA fue la moda hace 5 años, todo el mundo hacía SPA. ¿Qué pasa? Las SPA son como sociedades anónimas más chiquitas. ¿Por qué? Porque es una o más personas, es decir, una SPA también se puede constituir de una persona y puede ser una persona natural o jurídica. Aquí podemos conformar una SPA, una persona, yo y una sociedad. O varias personas naturales o varias sociedades hacen otra sociedad y esa es una SPA. ¿Ya? Y acá se hace una participación en el capital que se representa a través de acciones. Y acá vamos a encontrar acciones preferentes y acciones ordinarias. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ya no está en la moda? Porque ahora se está viendo cómo se desarrollan las SPA. Que la sociedad anónima se hace cuando lo importante es el capital. Queremos reunir mucha plata, entonces nos importa más el capital que quienes la componen. Y los accionistas pueden vender su participación con facilidad. Por eso ustedes pueden ver que se vende comprar acciones y la gente que tiene acciones dice, no sé, tengo acciones acá, allá, y puede pasar sin necesidad de tener un interés particular en la sociedad que se están participando, ¿ya? Entonces, esas son las con fines de lucro, y aquí vemos ejemplos. Rica Aventura es una editorial que la persona se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que busca acá es, a través de una editorial, es esta persona sola crea esta sociedad. Y tenemos que se sigue un solo giro. La IRL es una sola persona y por lo tanto, según la ley, se restringe a un solo giro. Y esa persona sola puede ser quien la administra o puede nombrar a una persona que lo administre. ¿Ok? Pero siempre es uno, EIRL, uno, entonces solito. La sociedad de responsabilidad limitada, un ejemplo acá es la editorial Montacerdos, que fue creada por 3 personas, 3 escritores, y los socios pueden ser personas jurídicas o naturales. Y acá lo importante en la sociedad de responsabilidad limitada es que quienes lo constituyen lo van a tener que administrar de común acuerdo. Entonces, si vamos a crear una sociedad de responsabilidad limitada, que sea con personas con las cuales estemos mayormente de acuerdo, porque se administra de común acuerdo, es decir, que tengamos el mismo proyecto, la misma visión para poder hacerlo de la mejor forma y lo más rápido posible. Siempre va a haber desacuerdos, obviamente, pero como se tienen que tomar las decisiones así de común acuerdo por regla general, es mejor que sea respecto de personas que estemos más o menos enfocadas en la misma línea. La sociedad por acciones. La editorial Roneo, por ejemplo, es una sociedad por acciones. Y aquí vemos que puede estar compuesta por una o más personas naturales y se dividen las acciones en acciones ordinarias y acciones preferentes. ¿Por qué? Porque hay acciones que van a tener una situación en donde no van a estar en igualdad, sino que van a tener mayor valor respecto de las otras. Entonces acá, las sociedades por acciones sería cuando tratemos hartas personas. Muchas personas, quizás una sociedad por acciones sería la respuesta si queremos formar una persona jurídica con fines de lucro. Tiene más responsabilidades respecto de caracteres tributarios, una sociedad por acciones, una sociedad anónima, que las otras dos anteriores. Entonces, por eso siempre hay que verlo como una cosa es para constituirse y otra cosa es para desarrollarse. ¿Por qué? Porque en empresa en un día, que se puede constituir de manera gratuita, y aquí paso la publicidad, ojalá sea bueno que consulte con un abogado, pero el problema viene después, ok, estamos constituidos, pero ahora vienen un montón de cargas asociadas a este tipo de sociedades. Entonces, hay que leer siempre muy bien los estatutos para saber qué es lo que estamos creando. Y finalmente una sociedad anónima. Y acá un ejemplo es la editorial universitaria que fue creada como en los 40. Y aquí, en esa época, existía o la responsabilidad limitada o la sociedad anónima. No existía ni la IRL ni mucho menos la SPA. Entonces acá, gente de la universidad, estudiantes, profesores,
pusieron partes, compraron, o sea, hicieron aportes y cada uno tuvo sus acciones para crear esta sociedad anónima que es la editorial universitaria. Y vamos a encontrar que hay sociedades anónimas abiertas, es decir, que se pueden comprar la acción en el mercado, o sociedades anónimas cerradas que no están abiertas al mercado. A eso se refiere. Caso especial, cooperativas. Las cooperativas, por regla general, son con fines de lucro. Excepcionalmente van a ser sin fines de lucro. Y estas son asociaciones de personas que se apoyan y ayudan mutuamente. Entonces, lo que permite es que a través de una cooperativa, aquellos que la forman, se les permite obtener ciertos bienes que quizás de manera individual no podrían. Por eso existen las cooperativas de vivienda, que son como las más conocidas, pero también existen las cooperativas de trabajo. Y también podría ser una opción para ustedes una cooperativa de trabajo. Esto es, y para esto mínimo se requieren 5 socios. Para la mayoría de las cooperativas son 10, pero las de trabajo son 5. Y se trabaja a través de una asamblea general de socios, que va a ser la autoridad máxima. Entonces, aquí hay una ley de cooperativas y también van a estar los estatutos. ¿Ya? Finalmente, las asociaciones gremiales. Y las asociaciones gremiales son una organización de personas naturales o jurídicas que están conformadas con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes. Es decir, una asociación gremial es una cuestión cuando ya yo quiero juntarme con otros que se dedican a actividades similares a las mías. ¿Para qué? Para proteger mi gremio, para crear un gremio. Y así podemos nosotros representarnos respecto a autoridades o para optar a los fondos. Ok, yo actúo como persona natural o persona jurídica y todos nosotros podemos formar una asociación gremial. Y una asociación gremial va a requerir de 25 personas o al menos 4 personas jurídicas. Entonces aquí vemos que también nos va a distinguir si necesitamos ser persona natural o persona jurídica, según la cantidad que se requiere para crear una asociación gremial. Y obviamente está la asamblea de socios. Y todos los socios se deben reunir y tiene carácter deliberativo y vinculante. Entonces, en este caso, las decisiones que se tomen van a tener que ser representadas en las distintas instancias quienes sean nombrados o elegidos representantes de la asociación gremial. Preguntas. Acá lo principal es si debo formalizarme y si debo formalizarme sea con o sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque va a ser importante, si es con o sin fines de lucro, ¿dónde tengo que ir? Por ejemplo, sin fines de lucro vimos que son las municipalidades las llamadas a tramitar, y esto finalmente en el registro civil. En cambio, con fines de lucro va a ser el Ministerio de Economía el llamado a realizar esta gestión. Por lo tanto, vamos a ver dónde tramitar. ¿Qué se nos hace más fácil? Ir a una municipalidad o la empresa en un día. Ambos son gratuitos, así que cada vez se abren más las oportunidades. Y finalmente, ver cómo me conecto con otros proyectos editoriales. Quizás podríamos hacer una asociación gremial o no. Los quiero invitar a pensar en sus proyectos, a conversarlo, a sentarse con gente que también esté haciendo cosas parecidas a las suyas. Y finalmente decirles que no existe la persona jurídica que yo les diga cuál va a ser la mejor persona jurídica. No es que yo pueda decirles, mire, ustedes tienen que hacer una fundación. Por eso tienen que pensar bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren lograr y con quiénes lo quieren lograr. Podemos modificarlo, podemos disolverlo y podemos crear otro que sí se acomode. No tengan miedo a eso. Yo los llamo a empoderarse de las normas. Las normas no son una pared, las normas son una herramienta. Entonces, si tienen dudas, bueno, voy a pasar mi publicidad, ansiacreativa.cl, en Instagram, ansiacreativa, me pueden hacer consulta y yo igual voy subiendo información. Entonces lo importante es que se conozcan entre ustedes y que piensen cuáles son sus proyectos y finalmente pregunten.
Pregunten, 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 y si se equivocan lo resolvemos y seguimos adelante. Lo importante es mantenerse haciendo cosas, y eso es lo lindo del trabajo de ustedes. Sí, muchas gracias por su tiempo, por su trabajo.